Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Si sueñas algo. Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de Comprevisión. Mi nombre es Paulina Ramírez. A quienes no me conozcan, me presento nuevamente y les comparto que estoy con mi papá, como en cualquier otro episodio, que se llama Alejandro Ramírez. Juntos trabajamos en este lindo podcast que se llama Comprevisión y nos gusta mucho porque es un tiempo de convivencia, es un tiempo que podemos platicar nuestras experiencias y también poder conectarnos con las personas que nos escuchan y poder, no sé, tal vez, como lo hemos hecho, contestar algunas preguntas o hablar de cosas de interés para las personas, y eso ha sido, la verdad, muy interesante y muy divertido para nosotros. Entonces disfrutamos mucho estar aquí, esperemos que les siga gustando, y cualquier cosa que necesiten que podamos servirles, por favor síganos en nuestras redes sociales y ahí platicamos. Pero bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Como saben, o bueno, si no lo saben, nosotros creamos este podcast para ayudar pues a quien quiera ser ayudado sobre cualquier tema de emprendimiento, sobre cómo iniciar un negocio, cómo saber qué momento debo salir de mi trabajo para hacer un negocio y pues todo lo que tiene que ver con un emprendimiento. Pero por preguntas que nos han estado haciendo, vamos a hacer una pequeña pausa al tema del emprendimiento. Realmente no es una pausa porque tiene muchísimo que ver, pero digámoslo así, vamos a hacer una pequeña pausa porque me han estado preguntando mucho del negocio al que nos dedicamos. Si nos han estado escuchando, han notado que hemos mencionado una que otra vez a lo que nos dedicamos nosotros, pero no hemos querido profundizar porque realmente ese no es el fin de este podcast. Pero vamos a hacer esa pausa para platicarles un poco más de lo que nos dedicamos nosotros, qué hacemos, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que hacemos todos los días en esta linda oficina. Y pues contarles un poco. Obviamente es muy extenso, cualquier negocio, si le preguntas a alguien que le apasiona su trabajo, pues te puede contar por horas lo que se dedica. No queremos platicar las horas, tal vez nos tome unos varios episodios platicar un poquito, pero vamos a ir a la introducción o lo más importante de nuestro negocio. Hay muchas vertientes muy padres de nuestro negocio y queremos platicarlas y que las disfruten con nosotros, a quienes les causó interés, y si tienen preguntas, pues también que se nos acerquen para poder contestarles. Entonces, te doy la palabra, papá, para que nos cuentes un poquito más de este precioso negocio. Ya dije negocio muy mucho. Muy bien, sí, mucho. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora que nos hagan el favor de escucharnos. Sí, nos han preguntado varias personas. Sí, es una pregunta constante. Cuando damos pláticas en universidades, damos pláticas en algunos lugares, surge mucho la duda acerca de qué son los seguros, por qué los seguros, qué es lo que hacemos, qué es lo que hace un agente de seguros y en su actividad diaria, ¿no? ¿Cuál es la función y el gran beneficio de tener un buen agente, de convertirte en un buen agente de seguros, de tener un buen agente como cliente y de ser un buen agente de seguros, pues obviamente como empresario, ¿no? E incluso tienes que ser bueno, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos a partir desde el inicio. ¿Qué es un seguro? O sea, primero, cuando hablamos en otros podcasts anteriores, platicábamos acerca de al emprender un negocio, el emprenderlo con un producto, con un servicio del cual puedas enamorarte, del cual puedas apasionarte y del cual puedan hacer toda tu creatividad para poder hacer tu negocio lo más grande que tú puedas, ¿no? Y que te inspire más allá de todavía a prepararte para hacerlo. Y voy a hablar desde mi punto de vista como yo lo viví, porque en sí el seguro, o lo podríamos decir el concepto del seguro, es un ejemplo, es de los grandes ejemplos que podríamos poner de la unión de una sociedad, ¿sí? O sea, podríamos encontrar muchas cosas, muchos beneficios el unirnos con otras personas para lograr cierto objetivo, ¿sí? Podrías decir, bueno, yo me unico a otra persona porque él tiene algo que yo no tengo y yo puedo tener algo que él no tiene, y entonces entre la unión de las dos cosas podemos lograr un objetivo. Bueno, pues el seguro es algo similar o es algo muy común. Y te voy a platicar
¿De dónde nace el seguro? ¿Por qué tiene esa connotación tan especial? Hace muchos años, cuando narra la historia, cuando los ejércitos romanos salían a la guerra, antes de salir a la guerra, pues cada soldado dejaba una cantidad de dinero, o si le puedes llamar dinero, u oro, o lo que se usara en diferentes etapas del Imperio Romano, que es una etapa muy, muy, muy grande. Dejaban un fondo, y ese fondo quedaba guardado para las familias de los soldados que no regresaban de la guerra. ¿Sí me explico? O sea, era una unión de una sociedad, de una pequeña sociedad que podrían ser miles de soldados, pero que sabían que la unión de miles de soldados podrían marcar la diferencia de la familia de unos cuantos soldados. ¿Me explico? Sí. De unos cuantos, pensando que no murieran tantos, ¿no? Ahora, si murieran más, pues les tocaba de a menos. Pero si eso no se hacía, pues no había un fondo. Claro. ¿Qué pasaba con la familia cuando faltaba el que les proveía? Porque finalmente pues, los soldados se iban a la guerra pues cobrando un dinero, un salario por irse a la guerra, ¿no? O sea, iban a regresar con cierta riqueza de la guerra, pero si ya no estaban, pues ¿cuál riqueza iba a regresar con ellos? Entonces, de ahí nace una mutualidad, una sociedad. Otro ejemplo es en otras épocas en la historia, en donde los barcos mercantes salían a cruzar los mares para poder llevar su mercancía. Un mercante pues podría haber puesto toda su mercancía en un solo barco, y con eso, si ese barco era hundido o atacado por los piratas, o una tempestad o un clima tempestuoso hundirlo, pues ese mercante iba a perder pues, gran parte de su riqueza, si no es que toda la riqueza. Todavía hace poco leí un libro en donde hablaban precisamente de una familia que si no llegaba el barco a su destino, perdían toda su riqueza porque habían invertido todo en eso, ¿me explico? Entonces, pues bueno, significaba mucho para las familias. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues salían en grupos, salían varios barcos que pertenecían a diferentes mercantes, y lo que hacía cada mercante es que ponía una cantidad de su mercancía en cada uno de los barcos. Por ejemplo, si eran 10 mercantes y 10 barcos, cada mercante ponía un 10% de su mercancía en cada barco. Entonces, si había un ataque de piratas o, repito, una tormenta tempestuosa o alguna situación que hundiera uno de los barcos por probabilidad, pues los mercantes solamente iban a perder el 10% en este ejemplo, que podría ser el 10 u otro porcentaje, pero en este ejemplo es el 10%. Y entonces el 90% de su mercancía, o el 80% en caso de que 2 barcos se hundieran, pues les permitía seguir viviendo y no se quedaban en la pobreza, en cero, ¿sí? No quebraban, no se quedaban en la pobreza. Y eso es el inicio del seguro. Cuando yo entendí esto, la verdad, entender el funcionamiento de este producto, de por qué la razón de ser, de por qué la razón de la existencia de una aseguradora, por qué el negocio de una aseguradora. Una aseguradora simplemente es una empresa que se dedica a recabar fondos de todos los asegurados, hacer cálculos actuariales para poder evaluar cada uno de los riesgos, para saber cuál es la cuota con la cual va a entrar al fondo, ¿me explico? En base a los riesgos contratados. Pero, por ejemplo, tenemos un cliente, bueno, yo no es mi cliente, pero es uno de los clientes de esta promotoría, de uno de sus socios comerciales, que en este momento, desgraciadamente, pues es una desgracia, pero al mismo tiempo, pues qué bueno que estaba asegurado, un cliente con cáncer, que hasta ahorita lleva 14 millones de pesos consumidos del fondo, ¿sí? Ya no voy a decir que la aseguradora lo pagó, bueno, la aseguradora lo pagó, pero realmente se está tomando de una reserva creada por ti, por mí, por otros 1,000 y tantos o 2,000 clientes más que tenemos de ese mismo producto, en donde todos estamos colaborando por la salud de nuestro compatriota, de nuestro compañero de sociedad, ¿me explico? O sea, de nuestro posiblemente vecino, posiblemente no lo conoces y te lo puedes cruzar en la calle, pero tú sabes que esa persona
de alguna manera todos lo estamos ayudando, ¿sí? Y si yo caigo en una desgracia, toda la gente, ¿cuánta gente me va a ayudar a mí? Miles de personas van a ayudarme, millones de personas van a ayudarme a que yo salga adelante, ¿sí? O sea, imagínate un padre de familia que su hijo caiga en desgracia, una enfermedad muy grave, un hijo, porque me fui a un hijo porque vamos, es una situación, los que somos padres sabemos que es una situación muy grave, y saber que tu hijo no está solo, no solamente eres tú el que está ahí cuidándolo, sino que es una sociedad entera, ¿sí? La sociedad que está junto a tu hijo cuidándolo. Eso es algo realmente muy, es muy especial cuando te das cuenta. Yo hace poco en una reunión con varias personas, en una plática que estaba dando, le preguntaba yo a uno de los participantes que estaba sentado frente a mí, y le dije, oye, una pregunta, si tú llegaras a caer, o sea, en esta sala pues sabemos quizás 50 personas, si tú cayeras en una crisis de salud, de enfermedad o algo muy dramático que requiriera mucho dinero para salir adelante, ¿qué tan valioso será para ti saber que las otras 49 personas que están sentadas en este salón van a sacarte adelante económicamente? ¿Cómo te sentirías? Su respuesta fue, me sentiría muy bien. Muy agradecido. O sea, muy agradecido. O sea, me sentiría yo muy bien de que todos los que están aquí en este momento me apoyaran para salir adelante. Ahora, ¿a ti te gustaría ser parte de las 49 personas si es que fuera otro y no tú el que tuviera ese percance? Y de inmediatamente dijo, por supuesto que me gustaría ser de esa persona. Por supuesto que me gustaría ser de ese grupo que saque adelante a esa persona que está en crisis. ¿Sí me explicó? O sea, son cosas que a veces no nos damos cuenta cuando hablamos de seguros. A veces, bueno, sí me encuentro todavía con clientes que dicen, ay, me vas a vender un seguro, me quieres vender, oye, compré un seguro y no me ha pasado nada, tengo 2 años con el seguro y no me ha pasado nada, o tengo 5 años con el seguro y no me ha pasado nada. Pues sí, qué fortuna tan grande. Pero la verdad es que tú has sido muy afortunado de formar parte de una reserva que ha ayudado a muchas personas en estos 2, 3, 4, 5 años en donde a ti no te ha pasado nada. Recientemente nos encontramos con una clienta que venía muy decepcionada porque su seguro estaba, pues le elevó el costo, y ella nos decía que ella no había gastado nada, que por qué se le elevaba el costo si ella no había pedido ningún reclamo a la aseguradora. Y me gustó mucho tu respuesta, o sea, porque le comentaste, le explicaste toda esta explicación que nos estás compartiendo, y le dijiste, o sea, tú estás aportando a estas personas, o sea, realmente el costo para esta persona que puede estar con una discapacidad o cualquier situación, pues si fuera de acuerdo a lo que se está gastando por su padecimiento, pues elevaría muchísimo el costo de su seguro. Pero no es así. El costo no va de acuerdo al padecimiento, a la enfermedad o la discapacidad que pudiera tener por esta comunidad que tenemos para aportar para ese padecimiento. Y al explicarle esta labor social, que la verdad es una labor social, es algo muy bello, a esta señora, ella se conmovió y le gustó ser parte de esta comunidad. Y realmente eso es lo que es un seguro, pero perdón, continúa. Sí. No, lo que dice es muy acertado, Don Bau, y qué bueno que lo hayas captado de esa manera, porque mientras más nosotros entendemos cosas como estas, el amor que tenemos por esta actividad es mayor, y cada vez es más fácil realizarla, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, yo pienso, no nos dedicamos a vender seguros, sino nos dedicamos a reclutar gente para la comunidad, ¿no? Para que forme parte de esta mutualidad que ayuda a muchas personas. Pero realmente no podríamos reclutar, bueno, paréntesis, nosotros sí somos agentes de seguros, pero nuestra principal labor es desarrollar, capacitar a agentes de seguros. Es correcto. Pero obviamente para desarrollar y capacitar a agentes de seguros tenemos que entender lo que es ser un agente de seguros. No puedes compartir un trabajo si no lo amas tú primero. Sí, claro. Si no, no habría motivación suficiente para decirle a alguien, vale la pena dejar, tal vez si viene una persona de otro sector, otro tipo de trabajo, decirle, vale la pena dejarlo y venirte acá, porque o sea, le puedes apostar todo. O por ejemplo yo decirle a mi esposo, deja tu trabajo y vente a nuestro mundo. Claro.
Claro, pero bueno, realmente vale la pena, ¿no? Yo no puedo decir, siempre he dicho, no puedo decir lo contrario de esta carrera, la verdad es una carrera hermosa, es una carrera hermosa y quizás si logré transmitir el sentimiento que yo tengo de amor hacia lo que hacemos, hacia ustedes, podremos, bueno, a ver si me expliqué lo suficiente, podríamos entender todos juntos, pues la gran labor que hacemos todos los días cuando vemos a un cliente, a un prospecto, cuando lo invitamos a que aumente su seguro o que contrate otro seguro, porque siempre con eso pues él está abarcando más posibilidades de ser ayudado. Sí, obviamente cada vez que aumenta un seguro o tiene más coberturas, pues está aumentando la probabilidad de ser ayudado, pero pues no debe preocuparse porque finalmente él está ayudando a muchas personas. ¿Sí? Si esta función de mutualidad, esta función común de apoyarnos en una sociedad no existiera, la sociedad entraría en crisis en muchos aspectos. Sí, no habría sostén. O sea, la verdad, y sobre todo, ¿cuándo funciona mejor? Lo estábamos viendo, platicábamos de los terremotos en México, ¿no? Pero ya vimos que no solamente es en México, o sea, vamos, no todos los países les pasan cosas como estas, pero lo acabamos de ver con Turquía. Y pues toda la gente desbordada en ayudar, en levantar piedras, arriesgar su vida por salvar otras vidas. Y aquí en México, bueno, pues cuando han sido los terremotos o algunas otras situaciones catastróficas, pues mucha gente ha arriesgado su vida por salvar a otras personas. Y ahí es donde se ve el pertenecer a una sociedad, o sea, cuando tú le das el valor a la vida de otro individuo, ¿no? O sea, el necesitado. Y vamos, situaciones como esas, pues la inspiración de nosotros para poder ayudar a esas personas necesitadas, pues nace de forma natural. A lo mejor en los seguros no es tan fácil verlo, pero al final de cuentas es una misma acción. Claro. ¿Sí? Porque yo estoy trabajando todos los días para poder mantener mi cuota, como podría estar manteniendo la mensualidad que estoy dando en una sociedad o asociación de beneficencia para la educación de un niño, o en otra asociación de beneficencia para estar ayudando a un menor, a un menor para que coma, y estoy ayudando de esa manera y sé que ese dinero no va a regresar a mí nunca. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, y en los seguros es muy probable que regrese, pero si no regresa, pues es otra forma de seguir ayudando a la sociedad para que la sociedad no entre en crisis financiera. Porque a final de cuentas, si la sociedad entra en crisis financiera, o sea, si no hubiera los seguros y colapsara las finanzas de las familias, de las personas por los siniestros, donde un coche no pudiera repararse, donde un coche se perdiera, donde una casa ahora que se incendiaron, bueno, que muchas no estaban aseguradas desgraciadamente, pero si hubieran estado aseguradas, ¿te imaginas esas 120 casas que se quemaron en el incendio de La Pipa, en el sur de la ciudad? Hombre, el gobierno no hubiera gastado todo lo que gastó para poder apoyar a esas familias. ¿Me explicó? O sea, hubiera habido una economía mucho más sana para poder resolver esa situación. ¿Sí? Es eso lo que hacemos. Apoyamos la economía. Si esto no existiera y hubiera un colapso, sería como pues darte un harakiri tú mismo, porque la crisis te regresaría. ¿Me explico? O sea, si yo me dedico a vender un producto y yo genero más crisis en la población, pues a la larga mi producto no lo va a poder comprar nadie. Claro. ¿Me explico? Si tú vendes un producto y no actúas en pro, y di el producto que sea, el de la miscelánea, el que vende coches, el que vende madera, no sé, el arquitecto, todos ellos, sus clientes somos nosotros. Claro. ¿Me explicó? Entonces, si ellos mismos no aportan su granito de arena a las finanzas de la sociedad, pues se van a quedar sin clientes. Y entonces la crisis financiera les va a llegar a ellos mismos tarde o temprano. ¿Me explicó? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pues darle vuelta a tu dinero a través de una reserva que de alguna manera impida la pobreza, impida el fracaso financiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos un poco con el COVID? O sea, que se colapsó la economía, pero ¿cuántos millones pagaron las aseguradoras? Sí, claro. Por todos los padecimientos de COVID que llegaron al hospital? Sí, si no hubiera habido una reserva,
si no hubiera habido una reserva de las aseguradoras, imagínate el colapso financiero que esto hubiera sido. Los hospitales públicos no se hubieran dado abasto. Claro. Hubiera fallecido, no sé, el 300% de la persona que falleció. ¿Sí? Los hospitales privados obviamente pudieron hacerle frente porque mucha gente tenía seguro de gastos médicos mayores. Pero imagínate si no hubieran tenido seguro de gastos médicos mayores, hubiera sido un colapso financiero. Y todo eso de alguna manera hubiera dado vuelta a todos los negocios. Claro. ¿No? Entonces, si yo tengo un negocio próspero, si yo tengo un negocio y yo estoy buscando clientes prósperos, clientes económicamente pudientes o con la capacidad de poder requerir mi producto, ya sea capacidad económica, intelectual, estratégica para consumir mi producto, entonces yo debo cuidar la economía. ¿Estás de acuerdo? O sea, debo cuidar la economía. ¿Y cómo la voy a cuidar? De entrada, ahorrando dinero a través de un seguro. Eso es algo muy importante. Y ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque siempre que yo ahorro dinero, siempre que mando dinero a los seguros, ese dinero va a ser utilizado tanto para la gente que lo necesite en épocas de crisis como para la gente que lo necesite para poder crecer sus negocios. Claro. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera en que yo puedo participar de forma económica o financiera en una sociedad. Claro está que nos encanta este tema, nos encanta hablar de nuestro trabajo y hablamos un poquito del seguro, por ejemplo, de gastos médicos, que fue el que tocamos un poquito más. El de vida también es muy interesante, que daremos todo un episodio para hablar de este producto, pero quisiera que te concluyéramos. Okay. Y para concluir me vas a odiar, porque quiero que nos cuentes la historia del ángel. No, es muy larga la historia del ángel. No es cierto, no es tan larga. Es muy larga, pero la voy a tratar de abreviar un poco. Te voy a decir, es una manera motivacional que el destino trajo a mí una historia hace muchos años. Cuando estaba yo empezando recién, tenía muy poquito tiempo en la carrera, hace 27 años, más de 27 años. Y me encontré con una persona que ya tenía más experiencia que yo en este mercado y me platicó una historia. Entonces me dijo, mira, te voy a platicar una historia que me funcionó mucho. Dijo lo mismo exactamente que yo he dicho N veces en todos estos años que le he platicado cientos o miles de veces, no sé cuántas veces le he contado. Y trata de una persona que llegó con un promotor somos nosotros los que desarrollamos agentes. Y llegó con un promotor y le dijo, oye, quiero ser agente de seguros. Y él dijo, sí, claro, ¿quieres ser agente de seguros? Pues mira, ve, ponte a estudiar este manual y vas y presentas este examen. Tienes que sacar mínimo esta calificación a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y cuando la apruebes, entonces ya tramitas tu cédula de agente, ya eres agente y ya vas a poder vender. Perfecto. Este cuate muy decidido, se pone a estudiar, presenta su examen, lo aprueba, saca su cédula, su credencial para vender seguros, regresa con el promotor y le dice, estoy listo, aquí está mi credencial. Y dice, perfecto, oye, pero pues, está muy bien, pero nunca te pregunté, pues, ¿por qué quería ser agente? O sea, yo nada más dije, pues, quiero ser agente, pues, adelante, pues, haz esto para ser agente. Dice, mira, pues, realmente quiero ser agente porque yo quiero ser el mejor agente de tu promotoría. El mejor agente de mi promotoría, pero ¿por qué? ¿No? Dice, pero ¿por qué? Dice, es que siempre el mejor agente de cada promotoría tiene una casa como esa y tiene un coche como ese. ¿Sí? O sea, una casa... Sí, porque no lo voy a señalar, pero está señalando. Estoy señalando, que una cámara así me toma, una casa como esa y un coche como ese, ¿no? Ajá. Obviamente, pues, los mejores agentes, los que encuentran, pues siempre les va muy bien. Bueno, a todos les va muy bien, a la mayoría, pero hay unos que les va mucho mejor. Sobresalen. Entonces dijo, no, pues está muy bien, ¿no? Pues adelante, pues ponte a trabajar. Entonces ya le enseñó a trabajar, se puso a trabajar, pasó el tiempo. El promotor varias veces le insistió que el vender seguros sí era una disciplina muy grande era una acción de disciplina, ver clientes, ¿sí? Llevar el producto y hacer todo el trabajo de una forma... Un seguimiento constante como cualquier otro empleo, pero muy esquemático, un sistema muy, muy bien estructurado. Y este cuate pues era muy estructurado, muy decidido y lo hacía, pero el promotor le insistía mucho que los seguros tenían un sentido adicional, que no solamente era trabajar por trabajar, que había algo detrás. Él pues no, la verdad no prestó atención, nunca prestó atención hacia eso, hasta que un día él estaba en su oficina, ya tenía él una secretaria, una asistente,
y entró una llamada con la asistente y era una señora que decía que su esposo acaba de morir y su esposo era cliente de ese agente de seguros, ¿sí? Que era cliente de ese agente de seguros. Entonces la gente dijo, no, pues dile que el papeles tiene que recabar, cuando lo recabe pues tramitamos su cheque y pues ya vemos para entregárselo. Entonces ya la secretaria, la asistente le dio los papeles que tenía que recabar y todo para el trámite. Pasaron los días, la señora reunió sus papeles, los había entregado y finalmente salió el cheque. Hoy ya no se usan cheques, pero pensemos que es un cheque. Hoy día se manejan ya las transferencias, ¿no? Salió un cheque, y entonces le llama a la señora, le dice, el asistente le llama a la señora, le dice, señora, ya está aquí su cheque. Díganos si está en su casa para mandarle su cheque. Entonces dice, ¿sabe qué? Yo quiero que venga el agente de seguros a entregármelo personalmente. Entonces pues le dice a la gente, oiga, pues es que la señora quiere que usted vaya. Y dice la gente, no, pero es que yo estoy muy ocupado, no puede ser, tengo tantas citas, tengo mucho trabajo que hacer, no puedo ir. Oiga, señor, es que fíjese que está muy ocupado, le dice el asistente a la señora nuevamente, le dice a la señora, insisto, quiero que él venga. Entonces la asistente regresa con el agente y le dice, ¿sabe qué? Ella insiste que usted vaya. Está bien, voy a ir. Cancélame las citas que tengo, voy a ir. Entonces, pues la gente tal vez no tan convencido, pero finalmente pues sabía que lo tenía que hacer. Pues se dirigió a casa de la clienta a entregar el cheque, toca la puerta, cuando entra con la señora, regularmente esto es lo que vivimos, son situaciones, lo vivimos los agentes, voy a hacer un paréntesis, lo vivimos los agentes cuando llegamos o estamos frente a una viuda o junto a alguien que va a recibir una indemnización en un momento realmente muy difícil, porque es un momento que es a consecuencia del fallecimiento de un ser muy querido y realmente es algo no fácil, o sea, realmente no es sencillo el poder, sobre todo cuando tú conviviste con esa persona como cliente, ¿no? Entonces, llegó con la señora y le dijo, señora, mire, yo solo quiero decirle que pues yo conocí a su esposo, yo tuve la fortuna de firmar el contrato del seguro de vida con su esposo. Él todo el tiempo cuando hizo este contrato lo hizo pensando en usted y en su hija, las amaba profundamente y él pensó que esta cantidad pues es lo que él pensó en su momento que sería suficiente o es lo que él podía dejarles a ustedes. Quiero decirles que él, cada año que él mantuvo esta póliza vigente, nunca se negó ni nunca puso un pero para la aportación de la prima anual. Siempre fue una persona muy responsable y una persona, repito, que las amaba profundamente. Y entonces pues yo le entrego a usted el mensaje de su esposo. Y entonces le entregué el cheque. Perdón, los que hemos vivido esto es algo muy especial. Entonces la niña, que era una niña pequeña, se le quedaba viendo a él y veía a su mamá. Cuando su mamá recibe el cheque, su mamá abraza el papel, abraza el documento, lo pone en su pecho y la niña voltea a ver a los dos desde abajo y terminó por jalar la mano de la gente y le dice, señor, usted es un ángel. Entonces la gente volteó y le dice, niña, perdón, no entiendo, usted es un ángel. Y dice, no, niña, yo no soy un ángel. No, usted es un ángel. No, te repito que yo no soy un ángel. Dice, sí, mi papá algún día dijo que quizás él no regresaría a la casa y que vendría en su lugar un ángel a entregarnos algo que nos haría mucha falta a mi mamá y a mí. ¿Sí? Y por eso usted es un ángel. Perdón, o sea, esto es una historia que siempre... por eso lo haces. Lo sé que por eso lo haces. Y la gente en ese momento salió de esa casa y realmente su vida cambió. Su vida cambió porque se dio cuenta, como yo me di cuenta cuando escuché esa historia, cuando la entendí, cuando la adopté en mi vida, que mi labor era más allá que solamente vender pólizas, que era más allá que solamente cobrarle dinero a los clientes, ¿no? O sea, era más allá que aceptar un no cuando un cliente no entendía bien lo que estaba haciendo
y yo rendirme a que un cliente sin entender el producto me dijera no lo quiero, ¿sí? Entendí que mi labor era mucho más allá, porque difícilmente una persona que no se dedicara a esta profesión podría entender lo que esto significa, ¿me explico? Y eso, pues a mí en lo personal me ha ayudado mucho, he disfrutado mucho esos años y he disfrutado mucho enseñarle a otras personas a hacer lo que yo he hecho para que tengan un trabajo digno y les ayude a cumplir todos sus objetivos, ¿no? Esa es la historia del ángel. Ya me hiciste contarla, ya me hiciste llorar otra vez. No la cuento no te digo que la cuentes para que llores, pero es una historia que yo siempre lloro, pero es una historia muy linda y es una historia que resume un poco a lo que nos dedicamos. Que obviamente, como cualquier trabajo, pues ganamos dinero de ello, pero hay una parte social muy fuerte en ese trabajo que nos cautiva y que es lo que tenemos que, o sea, detrás es una carrera como cualquier carrera que se dedica a las ventas, que lo hemos hablado, que muchas se dedican a las ventas, si no es que la mayoría o todas deberían poner las ventas como principal, pero más allá de las ventas, de enfrentar los nos, de enfrentar las citas canceladas, es una labor de concientización, una labor social a la comunidad para concientizar la importancia de la solvencia patrimonial, tanto familiar como en la comunidad y en la sociedad. Entonces, por eso te pido que la cuentes, no para que llores, pero bueno, para que... o sea, yo sé, es broma, o sea, yo sé que y me da gusto que sea algo importante para ti. A mí me da mucho gusto, la verdad, porque solamente sintiendo, repito, solamente enamorándote de lo que haces, tienes un elemento muy importante para tener éxito. Claro. Y el poder sentir esto, o sea, sentirlo en tu corazón, sentir tu función en el corazón, no solamente en tu mente analítica, hace que tu vida sea más fácil. ¿Sí me explico? Y sí, o sea, yo te entiendo y qué bueno que sea así. Y quería cerrar con esa historia. Sé que tal vez fuimos rápido porque es un negocio que muchas personas no conocen y dirán como, no entiendo lo que dijiste, pero queríamos dar una pequeña probadita y esperemos que en próximos episodios podamos hablar un poco más porque eso incluso es un pilar muy fuerte para el emprendimiento, el estar respaldado. Entonces hablaremos más de este tema, pero hasta por hoy vamos a llegar hasta aquí. Esperemos que les haya gustado. Cualquier pregunta, ya saben, tenemos nuestras redes sociales para que se acerquen a nosotros, para que nos pregunten más pues del tema que estamos hablando, del emprendimiento o incluso de la carrera a la que nos dedicamos nosotros, ¿no? Estamos para servirles en lo que necesiten, a eso nos dedicamos, a servir. Entonces, pues hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado y pues me despido. Muy bien, hasta luego. Me despido también de ustedes y que tengan un lindo día, una linda semana y ojalá que nos sigan escuchando. Hasta luego. Pronto.